Bienvenidos a Ciu Guaraní. En el siguiente video vamos a estar hablando de la administración de cupos en comisiones y mesas de examen. Ciu Guaraní permite establecer una cantidad máxima de alumnos que podrán inscribirse en una comisión o mesa de examen. También es posible establecer un cupo mínimo que debe cumplirse para activar una comisión. Esto se realiza mediante la configuración de cupos. De forma complementaria, el sistema permite contar con varias comisiones con cupo para la misma actividad y alumnas y alumnos definen sus prioridades de elección. Para eso existen dos alternativas, la inscripción por prioridad y las inscripciones por rango de coeficiente, que permite ordenar el proceso de inscripción para evitar que el sistema colapse. A continuación vamos a estar hablando de los parámetros que se deben tener en cuenta para el funcionamiento correcto de la administración de cupos. Disponemos de tres parámetros que son fundamentales. Dos están relacionados a la cursada, es decir, a la administración de comisiones, y un tercer parámetro que está relacionado a exámenes. El primer parámetro es el parámetro CUR-controlar-cupo, que permite controlar cupo en la comisión, en las inscripciones a comisiones y subcomisiones. Básicamente, el sistema se define si controla el cupo en las comisiones y subcomisiones o si no controla el cupo en las comisiones y subcomisiones. El siguiente parámetro es el CUR-controlar-cupo-por, que establece la forma de controlar el cupo en las inscripciones a comisiones, es decir, controlar las inscripciones por comisión, es decir, controla el cupo definido en la comisión y subcomisión, o bien por aula, que se controla el cupo definido en el aula asociada a la comisión y subcomisión, es decir, que cuentan todas las inscripciones a la comisión que tengan asociada esa aula para el mismo periodo lectivo. Pueden haber comisiones que comparten banda horaria. Y el tercer parámetro que está relacionado a exámenes es el parámetro exa-mostrar-con-cupo-completo. Este parámetro lo que dice es que define si se muestran las mesas de exámenes que tienen definido cupo y ya están completos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros configuramos este parámetro con sí, entonces el sistema muestra las mesas de exámenes aún cuando el cupo está completo. En 3W el alumno, cuando se quiera inscribir a esta mesa de examen, va a visualizar que la mesa de examen está completo. Y si no, va a visualizar que no está completo y se va a poder inscribir. Si definimos que el parámetro tenga el valor no, entonces no se van a mostrar las mesas de examen con cupo completo. Una vez que se completa el cupo, desaparece la mesa de examen como visualización en autogestión. Estos son los tres parámetros importantes que consideramos a que se tienen que tener en cuenta a la hora de configurar la administración de cupos en comisiones y mesas de exámenes. A continuación, para configurar el cupo en las comisiones, debemos dirigirnos a la operación Administrar comisiones y seleccionar la actividad y la comisión a la cual deseamos indicarle el cupo. Para ello, dentro de la solapa General, como estamos visualizando en pantalla, de la comisión, contamos con un apartado donde dice especialmente que indiquemos la información de cupos. Allí podremos ver que el campo a completar tiene la siguiente característica. Menciona el tipo. Aquí contaremos con dos valores posibles para seleccionar, comisión o propuesta. Si elegimos el valor comisión, entonces el cupo será único para toda la comisión, más allá de que en la misma se inscriban alumnos de diferentes propuestas. En cambio, si elegimos propuesta, deberemos establecer el cupo para cada una de las propuestas a las que esté vinculada la comisión. Para ello debemos utilizar la operación definir cupo por propuesta para comisiones, donde indicaremos el cupo máximo de inscripciones para la comisión según la propuesta de los alumnos.
Después disponemos de los campos mínimo y máximo. El mínimo, aquí podremos indicar el cupo mínimo de inscriptos que queremos que tenga la comisión para que efectivamente pueda llevarse a cabo. Si este campo se deja vacío, indica que no tiene en cuenta el cupo mínimo. En caso de indicar un cupo mínimo, lo recomendable es que indiquemos el estado de la comisión en modo pendiente, hasta que la cantidad de inscriptos alcance este cupo mínimo. De esta forma, si se trata de una comisión valorizada a través del sistema Sanaverón-Kimpel, por ejemplo, los pagos de las inscripciones no serán informados al sistema de Pilaga hasta tanto el estado de la comisión no pase a activo. El cambio de estado no se realiza automáticamente al alcanzarse el cupo, sino que debe ingresar a la comisión y cambiar su estado a activo. El campo máximo indica el número máximo de inscripciones que se aceptará a la comisión. Si este campo se deja vacío, indica que no tiene en cuenta el cupo máximo. En caso de que utilicemos subcomisiones, también podremos indicar un cupo máximo para cada una de ellas. Existe el campo cupo, como podemos visualizar en pantalla, donde ahí indicaremos el número de cupo que tendrá esta subcomisión. Si este campo se deja vacío, indica que no tendrá en cuenta el cupo para la subcomisión. Una aclaración para tenerlo en cuenta es que el cupo de la subcomisión no puede ser mayor al cupo máximo de la comisión que se haya definido con anterioridad. A continuación, en la siguiente operación, también es posible establecer un cupo máximo de inscripciones para la mesa de examen. El cupo se establece de la operación Administrar mesa de examen, eligiendo la mesa de examen y asignando el cupo correspondiente a cada uno de los llamados de examen de la mesa. A continuación, en el ejemplo correspondiente, vamos a definir un cupo de número 35 para la mesa de examen Psicología General de la propuesta Doctor en Psicopedagogía. De esta manera queda definido la mesa de examen con un cupo de 35, con un cupo de 35. De esta forma damos concluido este video de administración de cupos tanto para comisiones como para mesas de exámenes. Cuando tenemos actividades que poseen varias ofertas de comisiones con cupo, el sistema nos ofrece diversas alternativas para administrar las inscripciones de los alumnos a las mismas. Una de estas alternativas es la inscripción por prioridades. Las inscripciones con prioridades se utilizan en los casos en que tenemos varias comisiones para una misma actividad, cada una de ellas con un cupo establecido, y queremos que los alumnos puedan indicar entre las diferentes opciones de comisiones cuáles prefieren para inscribirse, estableciendo un orden de prioridad. Luego, estas inscripciones se procesarán y el sistema decidirá, en base a una serie de criterios definidos por la institución, en qué comisión debe quedar cada alumno. Los pasos en el circuito serán los siguientes. Desde la operación Administrar actividades, como estamos visualizando en pantalla, debemos seleccionar la actividad que desean que utilice este tipo de inscripción y en la sección inferior deberemos configurar el campo Habilitar inscripción por prioridad en la opción Sí. Luego, indicar cuántos niveles de prioridad podrá seleccionar el alumno, es decir, cuántas comisiones podrá tildar en el orden que desea. Vamos a dar un caso, 3. Una vez que hayamos definido y hayamos habilitado la inscripción por prioridad y la cantidad máxima de prioridades en la operación Administrar actividades, el siguiente paso sería crear las comisiones de la actividad con sus respectivos horarios y cupos, como hemos visualizado anteriormente al paso de administrar actividades.
Luego, el siguiente paso está relacionado, como estamos visualizando ahora en pantalla, de inscribir a cruzadas. Los alumnos se inscribirán a la actividad indicando el orden de prioridad para cada comisión. Las inscripciones quedarán en estado pendiente. Como visualizamos acá, hemos seleccionado que se inscriba primero a la comisión B y luego a la comisión A. El cuarto paso sería que una vez finalizado el periodo de inscripción, deberemos utilizar la operación procesar inscripciones con prioridades para que el sistema procese estas inscripciones y decida a qué comisión va cada alumno. En esta operación indicarán qué criterios se utilizarán para tomar esta decisión y con qué orden de importancia. Otra alternativa es el uso de la inscripción con prioridades. Es decir, es tratar de segmentar los periodos de inscripción utilizando rangos de inscripción por coeficientes. Para esto, debemos ubicarnos en la operación administrar rangos de inscripción por coeficientes. Esta funcionalidad permite asignar un número de coeficiente a cada alumno de acuerdo a diferentes criterios que decía la institución y configurar los periodos de inscripción de acuerdo a rangos de coeficientes para así decidir en qué momento se podrán inscribir los alumnos de acuerdo a sus coeficientes. Para utilizar esta alternativa, lo que deberemos hacer en primer lugar es dividir nuestro periodo de inscripción a cursada en los diferentes rangos en los cuales los alumnos podrán inscribirse según su coeficiente. Para ello debemos utilizar esta operación, administrar rangos de inscripción por coeficientes. Una vez que definimos estos rangos, deberemos utilizar la operación de calcular coeficiente de inscripción, que esto mostraremos en el siguiente video, para que el sistema asigne a cada alumno su número de coeficiente. Este cálculo es un proceso personalizable que tendrá en cuenta los criterios que defina cada institución. Estos criterios deben definirse personalizando el método get-coeficiente-inscripción de la clase alumno.